contexto, lo primero que quiero preguntarle esta noche es cuáles son las preguntas que muchas veces nos hacemos, que nos sirven como guía, que nos van a marcar el camino, cuáles son los trayectos que muchas veces realizamos y en algún punto cuáles son los conectores, los mitos, yo le diría casi los relatos con los que nos topamos, que nos producen fricción, que nos producen desgaste, que muchas veces nos generan desencanto a nosotros y a quienes, por supuesto, están en esta Argentina atravesando la vulnerabilidad. Esas preguntas también se las hizo en algún momento, ha trabajado con eso sistemáticamente, es parte de su literatura, ha sido parte de su vida el genial escritor Osvaldo Soriano, un Osvaldo Soriano que allá por el año 73, 1973, publica una novela que es prácticamente la primera novela policial de la República Argentina, como es Triste, Solitario y Final. Triste, Solitario y Final plantea una especie de pirueta experimental, hay que marcarlo. En plena década del 70, Soriano recupera los mitos fundacionales de la República Argentina, esos mitos que se entremezclan con lo político, con lo social, con lo económico, pero que al mismo tiempo se cifran de un carácter individual. Ya empezaba a asomar el neoliberalismo con toda su potencia y es el propio Soriano el que termina armando, creo yo, una novela que resume la épica, que atrae en parte cierta corrosión en términos del sentido del humor que va a reclamar para su obra y que al mismo tiempo, mire, la verdad está escrita en una clave trágica pero también cómica. Esta es una de las grandes virtudes que tiene la literatura de Osvaldo Soriano. Uno lo lee permanentemente y siempre nos quedamos con una idea de la nostalgia, pero al mismo tiempo de la ironía, del desencanto, del desamparo. Son personajes sumamente particulares. En este caso, lo que hace Soriano, yo le decía, hace una especie de experimento, claro, porque lo que de alguna manera termina trasuntando es la incorporación de dos actores cómicos que eran célebres en su momento. Muchos de ustedes seguramente los han visto en esas películas de blanco y negro. Hablamos de lo que era el gordo y el flaco, ¿no? Stan Laurel y Oliver Hardy, y los trae como un componente fundacional de su propia literatura, pero además reclama y busca y trae de otro lado. Porque un Soriano que era fanático de la literatura policial estadounidense, bueno, toma al que es el personaje insignia, prácticamente yo diría el epicentro mismo de la literatura negra de los Estados Unidos, como es el investigador, el detective Philip Marlowe, un Philip Marlowe que fue y que sigue siendo protagonista ineludible de la literatura de Raymond Chandler. Y lo que hace Soriano incluso es agregarse él mismo como personaje. Y la historia está planteada. Estamos hablando de la década del 60, un poco antes también en algún punto, porque la historia transcurre en dos épocas distintas y lo que vamos a ver es un Stan Oliver que prácticamente lo que propone es una vida de decadencia. Lo que hace Osvaldo Soriano es tomar a estos personajes, a cada uno de ellos, a los actores cómicos por un lado, al gordo y al flaco, pero también al detective en la época final de su vida, en los últimos años, y los cruza y propone lo que viene a ser, creo yo, una relectura de lo que han sido las trayectorias de ambos. Yo le diría que en el medio lo que hay es mucho humor, pero también hay mucho desencanto, que la propuesta tiene que ver con la posibilidad de una verdadera parodia. La parodia es una caricatura, la parodia lo que toma son elementos de la realidad y se los da vuelta, se los propone de otra manera. Y quizás lo que hace Soriano en este caso es justamente eso, es un acto de parodia, es un acto de caricatura, devuelve el género, la novela policial, en una clave totalmente distinta, le mete de lleno algunos de los mitos fundacionales, yo le decía, de la República Argentina. Y para mí en esta noche, mire, hay muchos elementos que nos rodean, que conforman la literatura de Osvaldo Soriano. Yo podría hablarle de los personajes, quizás lo más fuerte que tiene su literatura, en este caso en Triste, Solitario y Final. Los personajes de Soriano son, yo le decía, son personajes que han sido vencidos, son personajes que tienen un desgaste enorme, son aquellos que se enfrentan una y otra vez a las adversidades porque han creído y porque creen en lo que son los relatos, los mitos con los cuales se van topando permanentemente. Son aquellos que llevan en la mochila la sensación de que tienen que ser individualistas, de que tienen que ser mejores, de que tienen que ser productivos, de que tienen que tener el mejor trabajo y la mayor cantidad de dinero posible, que tienen que ser exitosos, famosos, y claro está, los encontramos al final de su vida. Y lo que hace Soriano es justamente exponerlos allí.
es directamente llevarlos al límite, que den su testimonio desde la misma frontera de la sociedad, una sociedad que los ha expulsado, una sociedad que los ha vencido de alguna forma. Y es el propio Soriano el que nos propone esa misma lectura. El mismo Soriano es el que escribe desde el borde, el que escribe desde el límite, desde, yo le diría, esa línea delgada que separa a aquel que está dentro del sistema de aquel que no ha podido, de aquel que ha sido vencido, de aquel que no tuvo nunca ningún tipo de expectativa para ser parte de esa especie de sueño, en este caso americano, norteamericano, estadounidense o incluso sueño argentino. Se lo pregunto, ¿tenemos nuestro sueño argentino? Seguramente lo hemos tenido y la pregunta será, ¿qué hemos hecho de él? Mire, pero hay otra lectura que me parece importantísima y es que a medida que avanzamos, para terminar, en la novela de Osvaldo Soriano, empezamos a ver que esa parodia está cimentada, que el montaje mismo de la novela tiene de base una crítica acérrima a los distintos ponderables que sin ninguna duda uno puede leer de lo social, ¿no? De la cultura, de aquello que atraviesa directamente el escenario social. Y quizás en ese punto es que me parece importante. Uno va leyendo y se va topando con esos mitos, con esos relatos y al mismo tiempo se van vaciando. Uno avanza en la lectura y se va dando cuenta de que todo eso que está puesto de una determinada manera, de que todo eso en lo que creen los personajes de Soriano, producen un desgaste, producen una fricción en sí mismos, les producen un desencanto y un desamor tan grande que nos quedamos con esa nostalgia, que nos quedamos con ese clima, que nos quedamos incluso con esa misma tristeza. Y lo que quiero preguntarle en esta noche es si en la Argentina de hoy, si en esta Argentina atravesada por la pandemia, pero también la Argentina de los últimos años, no hemos sido parte fundacional de esa especie de tierra del desencanto. No sé si en mi caso, no sé si en el caso de quienes me están mirando, pero seguramente hay miles, hay millones de argentinos que han sido tocados por esa desesperanza, que han tenido que enfrentar una y otra vez esa fricción, esa especie de desgaste permanente con lo que son, yo le diría, casi los imperativos, los mandatos que tiene toda sociedad y que también tiene la Argentina, con el fracaso del individualismo, con el fracaso directamente de la competencia como un valor en sí mismo. Y le pregunto en esta noche si no siguen ejerciendo la misma fuerza, los mismos grupos poderosos, los mismos grupos concentrados, si no siguen ejerciendo esos imperativos una y otra vez y si no, no siguen generando ese desgaste. Si en términos sanitarios no hay una especie de propaladora permanente de noticias falsas, de las fake news, de la posibilidad de meter de alguna manera, de meternos en todo caso también en el pantano de la información, de generar esa especie de incertidumbre permanente que orada una y otra vez lo que podría ser en este caso la credibilidad de aquellos que tienen que manejar la pandemia, que tienen una responsabilidad sobre nosotros, que tienen una responsabilidad sobre la vida y sobre la muerte de las personas. Y se lo llevaría también al plano económico y social, porque estamos cansados de escuchar siempre las mismas recetas y parece mentira, pero aquellos que estuvieron en el poder 4 años, aquellos que se dieron de frente y que llevaron al país a una crisis financiera terminal, que generaron más pobreza e indigencia, son aquellos que hoy dan vuelta por los canales de televisión una y otra vez, parece mentira, proponiendo exactamente lo mismo. ¿Hasta dónde van a llevar estos personajes la vida y el desgaste y la fricción en cada uno de los argentinos, que parece mentira también, pero que le siguen prestando atención? En esta Argentina de la desigualdad, en esta Argentina que sigue siendo, yo le diría, menos inclusiva, en esta Argentina donde hay mayor nivel de pobreza e indigencia, señoras y señores, a tener en cuenta el debate, a estar atentos a lo que pasa para que no siga siendo triste, solitario y final.